Fundado el 16 de junio de 1823, Jalisco es un estado del oeste de México que borda el Océano Pacífico, conocido por su música de mariachi, los jaripeos y el tequila, que según se dice, todos nacieron aquí. La capital, Guadalajara, tiene plazas coloniales y sitios icónicos como el Teatro Degollado, de estilo neoclásico, y la majestuosa Catedral de Guadalajara, con sus agujas doradas gemelas. Muy cerca está el Palacio de Gobierno, que tiene murales del artista mexicano José Clemente Orozco. Haciendo historia, en el 618 se funda el Reino de Jalisco por los toltecas. Su nombre proviene de la mezcla de tres palabras de origen náhuatl y que significan en la superficie de arena o en el arenal. Durante varios siglos y hasta 1836, Jalisco se escribió con X inicial debido a que era la letra utilizada para reproducir el sonido correspondiente a la J, hasta que esta última letra se incorporó al alfabeto latino. Y es precisamente de este lugar de donde te compartimos algunas de sus leyendas, esperando como siempre sean de tu agrado. La leyenda del Teatro Degollado. La leyenda cuenta que cuando el águila caiga y suelte la cadena del Teatro Degollado, este colapsará y comenzará la ruina de Guadalajara, refirió Samuel Gómez Luna, investigador de cultura de ese lugar. La cadena, que descansa en la parte superior del escenario, tiene un peso aproximado de 70 kilos. Los afortunados que la han visto de cerca aseguran que la sensación es indescriptible por su belleza y su fuerza. El hombre que no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela, así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Muertos, se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación lo que le hacía oír esas cosas. Pero poco a poco, después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina, preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un momento. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. Sin embargo, no logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que le pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Se dice que es por eso, se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por tal motivo, nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino del difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa, según este tipo de leyendas. El padre sin cabeza. Cuenta la leyenda que en la época de los cristeros, un sacerdote muy apreciado por la gente fue sacrificado. Lo colgaron del centenario árbol Bolitario, que se localiza sobre la calle Pedro Moreno, en el centro de Tonalá. Aunque mucha gente se opuso y entró a la defensa del párroco, no lograron salvarle la vida. Sabemos que en ese tiempo no se aceptaba la religión, pues los hacendados y caciques querían mantener el poder, y para ellos la Iglesia Católica era una amenaza con su propósito. Es por ello que quienes predicaban o apoyaban alguna creencia pagaban la afrenta con su vida. Se cuenta que al caminar a medianoche en las inmediaciones de la parroquia de Santiago Apóstol, en el trayecto que se localiza entre el arco y el campanario, donde está actualmente el jardín de niños, quienes por ahí pasan ven la silueta del sacerdote sin cabeza, pasando por el arco hacia el lado oriente de la calle. La sensación es realmente especial, pues mientras que pasa la silueta, se percibe un viento helado que aumenta de manera paulatina y que deja sin habla a algunos de los que atestiguan este hecho fantasmal.
Los gigantes de Tala. Esta historia de Tala tiene su origen en la Nueva España. Al parecer, cuando Jalisco era conocido como Nueva Galicia, se mencionó que hubo gigantes en ella después del diluvio. Los historiadores de la época refieren que siendo de edad de 20 años, 50 antes de que los españoles entrasen a la Nueva España, aparecieron en los valles de Tala hasta 30 hombres, que en la lengua mexicana llamaban Quinametín, que quiere decir gigantes. 27 eran varones y 3 mujeres, y eran sus cuerpos de 35 pies, según la medida que hizo el padre Villesca, escultor famoso cuando desenterraron aquellos cuerpos. Llegados que fueron a las poblaciones de Tala, hicieron alto en las ciénegas que hoy llaman Los Cuisillos, haciendas que son de don Celedón, o Celedonio, de Apodaca. Vivían en el campo como bestias estos gigantes, excepto en tiempo de aguas, que tenían una choza para poder dormir y abrigarse acostados. Eran haraganes y glotones, se dice, y con su ferocidad sujetaban a los indios de aquel valle y les obligaban a que les dieran de comer y sustento. Con tan espantosos huéspedes, los indios fueron despoblando sus tierras y pueblos, retirándose a otras provincias, y como los gigantes se vieron solos y de suyo eran haraganes y comedores, fueron desfalleciendo y muriendo 26, y los unos a los otros se enterraban y cubrían los cuerpos con cal. Los gigantes que quedaron seguían aprovechándose de los indios, por lo que cansados de los abusos juntaron más de 20,000 indios y fueron al valle de Atemajac, donde los hallaron paciendo hierbas y raíces, y los mataron. Y a la fama de esta victoria acudieron infinitas gentes, y a pesar de estar los gigantes muertos, no se atrevían a acercarse a ellos. Los indios hicieron unos terraplenes altos y agamazados, y en ellos los sepultaron dejando en medio una concavidad por donde los que iban a la guerra metían la mano derecha y velaban una noche las armas, y con esta diligencia quedaban armados caballeros para la milicia. Y fue refrán en aquellas provincias hasta el tiempo de nuestros españoles, que para atemorizar los indios e indias a sus hijuelos les decían Quinametín, al modo de que los españoles suelen decir a los suyos cuando lloran: mira que ahí viene el coco. La bruja Mochis. Esta historia nace en Tlajomulco de Zúñiga. Menciona que esta bruja habita en las profundidades del lago Cajititlán, abrumando el trabajo de los pescadores, pues les rasga sus redes cargándoselas de piedras en los lances más productivos. Ya se las atora en los troncos sumergidos, ya se las hace perdedizas entre los tulares, con un afán incansable de travesuras. Los pescadores, para calmar sus iras y las de otras divinidades que están en el fondo del lago, arrojan como ofrendas objetos y figurillas de piedra y cerámica. La pila de culebras. Las Marías Lenguas eran 4 comadres conocidas del pueblo de Tapalpa, Jalisco, quienes se ganaron tal apodo debido a la facilidad que tenían para calumniar a las personas y vivir del chisme. De todas ellas no se podía escoger a una peor, pues parecía que el cotilleo era una profesión muy bien aprendida por todas, y siempre en las tardes, sin faltar ninguna, se reunían en torno a una fuente cercana a su casa para hablar con los demás, diciendo cualquier barbaridad que les llegara a la mente. Uno de esos tantos días, cuando realizaban su acostumbrada reunión de chismes, se acercó a ellas el indio Macario. Al escuchar sus cotilleos, éste les advirtió sobre lo grave que era estar hablando de las personas, sobre todo hacerlo a sus espaldas. Las Marías Lenguas se carcajearon de él, y no conforme con eso, también lo insultaron, e hicieron burla de él de todas las formas que pudieron. Una vez más, el indio se dirigió a ellas advirtiendo que regar tanto veneno encima de la gente no era una práctica sana, y les traería horribles consecuencias. Pero cuanto más hablaba el hombre, más se reían ellas con insensatez total, y sus insultos subieron de tono hasta volverse agresivos. Lo que ellas no sabían era que Macario tenía conocimientos de magia otomí, y puso sobre ellas un conjuro en esta lengua. Luego les explicó que tras haberles dado la oportunidad de detener sus confabulaciones y cambiar sus perniciosas costumbres, solo dejaron ver que sus hábitos estaban muy arraigados, y la única solución fue darles un castigo ejemplar. Acto seguido, el hechicero tomó agua de la fuente y la roció a las 4 señoras. En unos instantes ellas estaban retorciéndose y su piel endureciéndose hasta que se convirtieron en serpientes de piedra que acabaron pegadas a cada lado del búcaro de la fuente. Y fue así como desde aquel trágico día del siglo XIX, la fontana de Fresnito empezó a conocerse como la pila de las culebras, convirtiéndose también en una de las leyendas mexicanas que traen consigo una valiosa lección.
En este caso, el recordatorio de que la gente chismosa, tarde o temprano, recibe su merecido. La mujer fantasma de Lázaro Cárdenas. No es secreto que la avenida Lázaro Cárdenas no es particularmente una de las calles más seguras de Guadalajara. Muchos automovilistas han sufrido accidentes al transitar por esta vía, y los rumores dicen que esto se debe no solo a la imprudencia de los conductores, sino también a la aparición de una misteriosa mujer que cruza en medio de la noche. Los pocos que logran esquivarla cuentan que la figura desaparece al poco tiempo. Sin embargo, los que no corren con tanta suerte aseguran ver a la mujer frente al auto y enseguida sentir el cuerpo debajo de sus llantas al atravesarla, pero una vez que se bajan a inspeccionar no encuentran ningún resto. La mujer de la avenida ha cobrado muchas vidas, no se sabe exactamente su historia, pero hay quienes dicen que fue asesinada al cruzar esta calle y que ahora su fantasma aún vaga por las noches buscando venganza y propiciando tragedias. Santa Inocencia, la niña de la Catedral de Guadalajara. Todos los oriundos de esta ciudad han visto durante una excursión escolar a esta terrorífica niña encerrada en una vitrina en la Catedral de Guadalajara. Después de sufrir pesadillas por un buen tiempo, descubren que Santa Inocencia era una niña tapatía que solo aspiraba a una cosa: hacer su primera comunión. Su padre, sin embargo, era ateo, por lo que le prohibió a Inocencia acercarse a cualquier iglesia. La leyenda cuenta que obstinada, la joven hizo oídos sordos de las advertencias de su padre, y a escondidas comenzó a prepararse para recibir la Eucaristía. Pasó el tiempo, e Inocencia finalmente hizo su primera comunión. Al volver a casa, la niña se encontró a su padre en la cocina, y éste, al verla con todo su ajuar, se abalanzó hacia ella y le clavó un cuchillo en el pecho. El hombre huyó sin dejar rastro, e Inocencia fue trasladada a la Catedral de Guadalajara, donde aún descansa hasta estos días. Algunos miembros de la iglesia aseguran que constantemente tienen que cortarle el cabello y las uñas, puesto que estos siguen creciendo aún después de su muerte. La carreta de Mexicalcingo. Un mal día, un hombre de la aristocracia tapatía cayó enfermo. Los doctores no encontraban cura y su vida corría peligro, por lo que decidió usar su último recurso y prometió a Dios terminar de construir la iglesia de Mexicalcingo, si éste le devolvía su salud. Poco después, el hombre sufrió una recuperación milagrosa y se corrió la voz de la causa de su mejora por todo el pueblo. A pesar de que su manda estaba pendiente, el aristócrata nunca terminó la iglesia prometida. Llevó una vida de lujos y juerga, y la obra nunca se finalizó. Pasaron los años y el hombre eventualmente murió. Los habitantes de la zona creyeron que sería el fin de la promesa del hombre, pero a los pocos días de su entierro, los vecinos aseguraron ver una carreta cargada de piedras dirigirse hacia la iglesia para luego desaparecer ante el asombro de todos. Hasta el día de hoy, algunas personas dicen ver a un hombre empujando aquella carreta fantasmal, y se rumora que es el alma en pena del aristócrata pagando la deuda que nunca cumplió en vida. El charro negro. En las calles de Tuxpan, Jalisco, corre una leyenda muy popular. Se dice que un hombre vestido de charro deambula por las noches en busca de mujeres jóvenes. El charro monta un caballo azabache y la gente dice que se trata del mismísimo diablo. La leyenda cuenta que este personaje suele salir a altas horas de la madrugada a buscar a sus víctimas. El charro se acerca a las chicas y les ofrece llevarlas de vuelta a su casa. Quienes aceptan esta invitación nunca vuelven a ser vistas. También se dice que tienta a los hombres con una bolsa de dinero, y que si estos aceptan y se suben al caballo, tanto el charro como el animal aumentan de tamaño hasta 3 veces para después incendiarse y devorarlos con las llamas del infierno. No obstante, hay una forma de evitar este funesto destino. Los rumores dicen que para salvar su alma, las jóvenes tienen que aceptar la invitación, pero sin subir a su caballo. Al llegar a su hogar deben despedirse cordialmente, lo que provoca que el charro se marche en busca de nuevas víctimas. Y también lo mismo cuenta para los hombres, pero sin aceptar obviamente la bolsa con dinero. El reloj de la muerte. Esta leyenda urbana habla del famoso reloj del Hospicio de Cabañas, que fue admirado por los habitantes de la ciudad al ser construido, ya que era muy bello. Pasado meses de su instalación, el reloj comenzó a presentar fallas, deteniéndose sin explicación alguna.
y así como paraba, al rato comenzaba a funcionar otra vez. Esto sucedió durante un tiempo sin que nadie lograra dar respuesta a aquel misterio. Podía detenerse a cualquier hora del día o de la noche y después reanudar su marcha sin ningún patrón. A la par de esos hechos, los niños del hospicio comenzaron a morir. Las monjas se percataron de que esto ocurría justo cuando el reloj se detenía. A tanto llegaron estas coincidencias que en 1952 el llamado reloj de la muerte fue mandado a destruir por las mismas monjas. El árbol embrujado del cementerio. Esta leyenda habla sobre un joven paciente del viejo hospital que estaba al lado del Panteón de Belén. El chico estaba muriendo de cáncer y nada que los doctores podían hacer lograba acabar con su sufrimiento. Una tarde, su madre le colocó una estampita de su santo favorito en la mano mientras él dormía, pero al despertar, Santiago expulsó a su mamá de la habitación, maldiciendo y diciendo a gritos furiosos que no creía en los santos, ni en ella, ni en Dios. Al día siguiente, el joven Santiago fue encontrado ahorcado de un árbol en el cementerio, con las sábanas del hospital. Tiempo después el árbol fue cortado, de este quedó solo un pequeño tocón. Aún hoy en día, se cuenta que en las noches de luna llena, se puede ver la sombra completa de aquel árbol y una figura humana colgando de sus ramas. El tesoro de Colombo. Se dice que al sur de Jalisco, en cuevas del Nevado de Colima, vivía una serie de bandoleros con Colombo como su referente. Este era un ladrón experto que logró amasar una increíble fortuna a base de robar a aquellos que habían hecho fortuna de manera ilícita. El problema surgió cuando la hija de Colombo se enamoró de otro bandolero, algo que enfureció a su padre. Se cuenta en la leyenda que combatieron estos dos bandoleros a muerte y ambos perecieron, pero que el tesoro quedó abandonado encontrándose todavía en alguna de las cuevas del Nevado de Colima. Antes de despedirnos les recuerdo que ya anteriormente hicimos también un vídeo acerca de las leyendas del famoso Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco, el cual les invito a ver si no lo han hecho. Les dejo el link aquí en las tarjetas y en la descripción del vídeo. Le enviamos unos saludos muy grandes a unos amigos del canal que son Ángel, Kika, Ian, Alejandro, Kevin, Mau, Charlie, Jade, Memo, William y Justin, que siempre están pendientes de lo que publicamos. Y bien amigos, pues estas fueron algunas de las leyendas más sonadas del estado de Jalisco, las cuales espero les hayan sido interesantes. Nos ayudan mucho si les gustó este video compartiéndolo, suscribiéndose, dándole un poderoso like y sumándose a nuestras otras redes sociales. También los esperamos por el grupo de Telegram, donde nos pueden compartir sus historias para seleccionarlas y publicarlas, que siempre serán bien recibidas. Y también allí compartimos otros contenidos interesantes sobre estos temas. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto y que pasen muy buenas noches.